presenta Los cielos se abren con el reverendo Manny Martínez. En cuanto a estadísticas y en cuanto a situaciones, creo que debemos de seguir amando a Dios con todo nuestro corazón y decirle: Señor, sabes que te amo con todo mi corazón, pero ahora te voy a amar con un elemento adicional. Abre tu Biblia en Romanos 12, 1 al 4. Mentes renovadas para la expansión. Quiero titular en el día de hoy este sermón de esta forma y de esta manera: mentes renovadas, aleluya, para la expansión. Cuando lo tenga, diga amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el día de hoy. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, diga conmigo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Yo quiero en el día de hoy titular este sermón, mi querida iglesia, aleluya, mentes renovadas. Cuando la Biblia nos dice a nosotros mentes renovadas, es que tenemos que de alguna forma o manera comenzar de nosotros a tratar de transformar nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Como dice la nueva versión o la versión popular: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Oiga, hace muchos años atrás, y lo vamos a repetir en la ciudad, queremos hacer unas estadísticas. El evangelio ha estado creciendo de una forma espectacular. Ayer en esta iglesia éramos apenas 70 personas, o cuando iniciamos en esta iglesia pudimos hacer un primer culto con 77 personas sin haber nosotros invitado a nadie. Y cada día el evangelio crece más y crece más. Sin duda alguna, en Venezuela el evangelio ha crecido. Las iglesias evangélicas cada día crecen más y crecen más y crecen más. La estadística mundial dice lo siguiente: en este momento tenemos la iglesia más numerosa de todas las épocas de su historia. No ha habido otro momento, mis queridos hermanos, como el momento del siglo XXI. No ha habido un mayor crecimiento en la iglesia del Señor, numéricamente hablando, sino, amada iglesia, que lo que estamos presenciando. Incluso podemos ver que ya no hablamos de iglesias inferiores a ciertos números, porque Dios ha estado añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Pero una de las cosas que nos comienza a nosotros a confrontar a una realidad y a llevarnos a nosotros a pensar de una forma distinta, es algo de lo que durante estos meses hemos hablado. Si queremos impactar, nosotros tenemos que comenzar a levantar estructuras, y esas estructuras hacerlas funcionales con la finalidad de poder responder a una necesidad la cual nosotros tenemos en nuestra sociedad actual, en nuestras generaciones. Si es cierto que tenemos la iglesia más numerosa de todos los tiempos de la historia, jamás se había visto iglesias como por ejemplo en Río de Janeiro de 70, 80 mil personas, iglesias en Seúl, en Corea, de más de 1 millón de personas, iglesias en Zaires de 1.5 a 1.9 millones de personas, eventos y encuentros en Río de Janeiro, en aeropuertos de más de 2, 3 millones de personas. Para los próximos días, para el mundial, se espera que 1 millón de evangelizadores sean levantados en todas las ciudades de Brasil, donde van a haber los juegos. Porque sí es cierto de que va a haber un mundial,
También es cierto de que ya los proxenetas están levantando a las prostitutas con la finalidad de hacer negocio, pero hay una iglesia que se está levantando con la finalidad, aleluya, de alcanzar y de bendecir, de llegar hacia donde otros no han podido llegar. Pero lo que nos están diciendo las estadísticas, que tenemos la iglesia más débil y más pobre que se haya podido conocer en todos estos 21 siglos. La iglesia no es la iglesia de la época medieval, no es la iglesia del siglo de las luces, no es la iglesia de los años 1500, 1700, 1600, la iglesia que tenía un Beethoven, la iglesia que tenía un Gutenberg, la iglesia que tenía hombres y mujeres que dominaban en la escena. Eran personas que de alguna forma o manera dominamos las artes. En aquellos tiempos la ciencia era dominada por gente cristiana, por gente de la iglesia. En la literatura, los descubrimientos, los inventos, la iglesia era una iglesia poderosa. Pero a medida que los siglos han ido pasando, la iglesia ha ido careciendo de impacto. Por ejemplo, en la ciudad de Valle de la Pascua, Venezuela, donde estamos predicando, donde estamos predicando en esta mañana, nosotros cuando vamos al hospital de esta ciudad, del hospital público de la ciudad, donde hay 32% de las personas que trabajan en ese hospital son cristianos evangélicos. Es más, en una ocasión ese hospital tuvo una directora que es cristiana evangélica. Pero cuando tú miras a ese lugar, cuando entras a ese lugar, aquel lugar, la miseria es lo que tú miras y tú dices, pero ¿por qué? Si tenemos 32% de gente cristiana que está trabajando en este lugar, gente que vino. Entonces nos damos cuenta que no precisamente amar a Dios de todo corazón o servir a Dios de todo corazón, amada iglesia, es una garantía para que esto sea significativo y pueda provocar cambio. Estamos estudiando unas estadísticas también de la ciudad con mayor proporción evangélica en los Estados Unidos, Dallas, en Texas. Es el lugar donde están los ministerios en Texas más entre comillas poderoso que usted pueda imaginarse. Joel Austin, Danilo Montero, Marcos Barriento, está gente que tú conoces, gente que sabes que tienen un ministerio poderoso. De igual Los Ángeles o California, donde tienes a un Rick Warren, donde tienes incluso a Dante Hebel, tienes iglesias magníficas, tienes muchas personas. Pero tú dices, wow, cuando tú revisas las estadísticas, Dallas o Texas, el lugar donde hay más ejecución por pena de muerte, y pareciera que el asunto no cambia. ¿Qué es lo que esto nos está diciendo a nosotros que está sucediendo? ¿Es que acaso los evangélicos nos hemos dedicado a amar a Dios solamente de todo corazón y nos hemos olvidado del resto de la exigencia del mandamiento? La Biblia dice, amarás a Dios con todo tu corazón, pero también amarás a Dios con toda tu mente. Cuando nosotros comenzamos a asentar que tenemos que amar a Dios con nuestra mente y que lo distingue del corazón de una forma para hacernos pensar de que somos evangélicos, somos cristianos, somos gente pensante. El día viernes voy a predicar donde los jóvenes, y el tema mío es jóvenes inteligentes, jóvenes que puedan expandir esto, pero jóvenes que puedan controlar y gobernar, provocar unos cambios sustanciales y poderosos en la sociedad y en la generación en la cual nosotros vivimos. Necesitamos de verdad pensar. Y quiero llamar la atención en el día de hoy de los miembros, de los cientos de miembros que están en esta iglesia, que pertenecen o trabajan en un lugar público, o que están en un lugar donde sencillamente son cabeza y no son cola. Es importante que comiences a pensar cómo puedes glorificar a Dios en ese lugar con la mente. ¿Cómo puedes comenzar a provocar cambios al lugar, a la atmósfera en la cual estás?
y decir, bueno, estoy en este lugar y no estoy aquí por ser o por seguir de alguna forma o manera una orientación que simpatizo con ella o que me gusta. No, estoy aquí porque Dios me puso, y mientras Dios me haya puesto, aleluya, yo quiero decirte que yo voy a poner el hacha en la raíz. Voy a poner, aleluya, el argumento de que Jesucristo puede cambiar. Pero lo primero que tenemos que hacer en el día de hoy, nosotros los que nos congregamos, los que tenemos que ver con el reino, es que nosotros mismos tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Si le vamos a dar vuelta a una nación, si le vamos a dar vuelta a una ciudad, amada iglesia, tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos primeros. Nosotros mismos tenemos que comenzar a ver el evangelio desde otra perspectiva. La mente tiene que estar conectada a la espiritualidad. Agustín en el siglo IV dijo lo siguiente: no podemos adorar a un Dios solamente con la fe, sin la razón, porque vendríamos a ser personas desequilibradas mentalmente. Me enoja cuando escucho la resignación de alguien cuando sencillamente le atribuye, bueno, gloria a Dios, si así Dios lo quiso. No estamos en la vida por un accidente, ni tampoco para una improvisación. Estamos en la vida para cambiar las cosas. El Señor le dijo en Ezequiel al profeta: yo estuve buscando a alguien que se pusiera entre mí y el pueblo, alguien que hubiese podido interceder o intervenir en la sociedad. Estuve buscando a alguien que pudiera clamarme, pero nunca lo conseguí. En el siglo XXI es posible que muchos de nosotros tengamos esa actitud tan pasiva, esa actitud tan incomprensiva y sin compromiso, mi querida iglesia, donde podamos decir y podamos ver pasar a nuestro lado todos los accidentes, sean sociales, generacionales, culturales, políticos o económicos. Amada iglesia, hoy por hoy la iglesia se tiene que posicionar, y nos tenemos que posicionar porque es importante saber y decir que la reserva moral y el instrumento de gloria que Dios tiene en la tierra eres tú, soy yo, aleluya. Dios no utilizará a otro para cambiar esto. No se trata de pertenecer a un grupo de seguidores que adoren y bendigan el nombre del Señor. Se trata de hombres y mujeres que tengamos una mente, aleluya, renovada, una mente aprobada por el Señor, una mente que podamos decir, se pueden hacer muchas cosas más de las que hemos hecho. ¿Cuál ha sido el impacto que la iglesia en nuestra sociedad, aleluya, ha tenido hacia la ciudad, hacia la sociedad, hacia esta generación? Creo que llegó el momento donde nosotros decimos, expansión 2014, para los próximos 10 años poder, aleluya, impactar a una sociedad. ¿Sabe lo que en estos últimos meses o años hemos estado haciendo en esta iglesia, en esta sociedad? Muchos de nosotros quizás no tendremos la oportunidad de recogerlo. Quizás no tendremos la oportunidad nosotros sencillamente de que ese fruto, aunque lo veamos, pero estamos hablando de una cosmovisión generacional. Dios quiere que tengamos una mentalidad con función, aleluya, y con visión y con misión generacional. El próximo domingo hablaré de la importancia de tu generación y de lo que tú puedes hacer con tus generaciones para que sirvan y adoren el nombre de Jesús. Pero por lo tanto, primero es importante que tu manera de pensar pueda cambiar, que tu manera de pensar pueda de alguna forma o manera enfocarse. Y no tenemos mucho tiempo. Si hay algo que atenta contra la renovación de la inteligencia, de la mente y del conocimiento y la espiritualidad de una persona, hermano, es la negligencia. La negligencia. Y por esa razón en el día de hoy es importante marcar, es importante meterse en la palabra del Señor. En el libro de Hebreos, cuando la palabra del Señor nos está diciendo, es necesario que con más diligencia puedas atender, aleluya, lo que Dios te ha revelado y te ha dicho. ¿Qué significa eso? Significa que el primer mandamiento está enfatizado y enfocado en este texto de la palabra. La renovación de la mente es algo espectacular. No estamos conformes como estamos viviendo en esta ciudad. Y si usted no está conforme, por favor, diga amén en el día de hoy. Aleluya. Y si no estamos conformes, necesitamos renovar nuestra forma de pensar. Necesitamos renovar nuestra forma de vivir.
Y dice la Biblia: amarás a tu Dios de todo, con todo tu corazón, amarás a Dios con toda tu mente, pero amarás a Dios con todas las fuerzas de tu alma. Hermanos, cuando comenzamos a mezclar, la diligencia es hacer un esfuerzo. ¿Cuántas personas no estamos mirando, ver, aleluya, lo que está sucediendo? Oiga, muchas personas quizás en el día de hoy te pueden decir que es el peor momento para hacer cualquier cosa. Cuando fui a un lugar allá en Los Ángeles y estaba comprando algunas cosas para traerlas a la iglesia, compraba el mixer para la radio, y alguien me dice: ¿y para qué estás comprando eso? Le dije: lo estoy comprando para una radio que vamos a hacer. Y él se me queda mirando y me dice: estás loco, ¿cómo tú se te ocurre en el peor momento de tu país hacer una radio? ¿Cómo se te ocurre invertir dinero en eso? Y yo le dije: ¿qué tiene de malo? Me dice: pero no estás viendo todo lo que está sucediendo en el país tuyo. Sí, por eso lo estoy haciendo. ¿Sabes por qué? Porque desde hace rato cambié mi manera de pensar. Quiero decirte que si piensas de verdad con fe, piensas con pasión, piensas con gloria, tú puedes decir que en los próximos días o momentos Dios va a levantar a un ejército en esta nación, aleluya, para ponernos a nosotros. Mi oración es: Señor, quítalos a ellos y ponnos a nosotros. Aplauda al Dios de la gloria. Oiga, tiene que haber una transición y tiene que ser con la ayuda divina. Pero cuando te pongan en un lugar, para que te pongan o donde te pongan, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a orar? ¿Vas a hablar en lenguas? ¿Vas a leer la palabra? No, tenemos que ser personas renovadas con nuestra forma de pensar, con nuestra manera de hacer. Oiga, Dios tiene todas las cosas espectacularmente planificadas. ¿Sabe? Cuando vine de Canadá, traje un carro que, bueno, es una historia tan larga que la quiero resumir en una sola palabra: no puedo utilizarlo. Es mi carro. Tengo una luna de miel con ese carro. Cuando voy al galpón a encender el carro, lo prendo y le hablo al carro. Digo: sí, pronto vamos a salir de este lugar tú y yo. Pero he ido a todas las instituciones de este país para tratar de resolver ese problema, y entonces uno me manda para acá y el otro me manda para allá. ¿Sabías tú que estamos en un país espiritualmente o demoníacamente contradictorio? Hay muchas cosas contradictorias. Sí. Usted sabe que se lo estoy diciendo de buena fe, no se lo estoy diciendo porque me guste. El único color que me encanta es el del reino. Cuando estoy en Los Ángeles, que me estoy presentando con mis amigos, mis compañeros, uno me dice, comenzamos a hablar de los proyectos sociales para nuestra ciudad. Y yo le dije: me gustaría que en mi ciudad pudiéramos sembrar muchos árboles. Y me gustaría que en mi ciudad todo el mundo pudiera utilizar el cinturón de seguridad, pudiera utilizar el casco, pudiera utilizar la silla del niño que anda en el carro. Y uno de mis compañeros se me queda mirando y me dice: ¿cuál es tu profesión? ¿Mi profesión? ¿Por qué? Le digo yo. Porque lo que me estás diciendo es algo que no es usual. Yo le digo: sí, quiero hacer cosas que no sean usuales. Para que tu mente pueda cambiar, tienes que hacer cosas que nunca hiciste. Pero cuando tu mente cambia, no buscas solamente tú cambiar, sino que buscas cambiar a los demás. Necesitamos cambiar. Y me dice: Manny, ¿eso es posible? Yo digo: claro que es posible. Y me dice: no, te lo digo, él es pastor, te lo digo porque yo soy el director nacional del INTT.
¿De veras? Y después del proyecto social pasé a mi proyecto. Yo le dije, oye, ¿qué haría yo? ¿Qué debo hacer yo para ponerle estas cosas a mi auto? Nada, sencillo. Esto, aquello, lo otro y ya. Ya, sí, ya. Eso nada más. Yo digo, hermano, tienen que haber gente como tú en el reino. Tiene que haber gente como tú en las instituciones públicas de esta nación. Pero hasta que usted y yo no cambiemos nuestra forma de pensar, que somos cabeza nosotros y que no somos cola, aleluya, que somos luz y no tinieblas, bendito sea el nombre del Señor, y que donde tú llegues, aleluya, allí va a llegar la prosperidad. Donde pise la planta de tu pie, allí habrá paz, porque es lo que la Biblia dice, aleluya. Donde llegues tú, el lugar totalmente será santificado y cambiado. ¿Sabes por qué? Porque el que va delante de ti, el que está dentro de ti, el que es el rey tuyo, santo es el Señor, aleluya. Donde tú vayas, eres un portador del reino de los cielos. Y llegó el momento de cambiar a esta nación y voltearla en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Lo haremos con hombres espirituales, lo haremos con hombres, aleluya, que no sean negligentes, y lo haremos con hombres que sean espirituales a la gloria eterna del Señor. ¿Podrá alguien decir amén en el día de hoy? Nuestras cifras van a cambiar. Nuestras estadísticas tienen que cambiar en el nombre del Señor de señores. ¿Sabes? De los 2,138 confinados que están allí en San Juan de los Morros, hermanos, más del 30% de ellos son personas que tienen vinculaciones y relaciones con gente cristiana. ¿Qué significa eso? Que no estamos impactando a nuestra sociedad ni a nuestras generaciones. Y nosotros tenemos que enfocarnos o focalizarnos de verdad en alcanzar. Somos una iglesia, entiendo, privilegiada, porque nuestra edad promedio no pasa de los 32 años. Es decir, que tenemos iglesia para los próximos 33 años, una iglesia vigorosa, una iglesia de proyección, una iglesia, aleluya, de mover, de servicio, una iglesia que puede decir, Señor, gracias por la vida y por la salud que tú nos has dado, te vamos a servir y vamos a cambiar esta sociedad para la gloria de tu nombre. Pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cómo es que nos tenemos que preferirnos entre nosotros mismos? Cuando te prefieres a ti, cuando prefieres a un hermano de tu iglesia, ¿sabes lo que la Biblia dice? Los demás querrán ser como tú eres, aleluya. Y tenemos que comenzar a hacer los proyectos, las proyecciones, los esfuerzos entre nosotros mismos para levantarnos en el nombre del Señor. Que nuestros sueños ya sean servicios, que nuestros pensamientos ya sean acciones. Hermano, aleluya, es muy importante que comencemos a cambiar. Así que yo te digo, si hay alguna intención en tu corazón, si hay alguna intención en tu pensamiento, no lo mires como algo que ya pasó. No lo mires como algo que claudicó, porque hay una nación en crisis. Hay una nación, hermanos, que está de alguna forma o manera contradicha o está en contradicción con todo lo que está sucediendo. Por una parte hay alguien que habla de paz, por otra parte hay alguien que habla de guerra, por otra parte todos hablan de paz, pero no hay nada de paz. Entonces la iglesia tiene una voz poderosa para estos tiempos. La iglesia tiene una voz de respuesta para nuestra sociedad. La iglesia se tiene que levantar, y en ese levantamiento la iglesia dice, yo he decidido cambiar mi vida desde toda perspectiva. Seré una persona honrada, seré una persona íntegra, seré una persona que no tendré necesidad de pedir prestado, sino de darle a mis hermanos en el nombre del Señor. Seré una iglesia con una proyección de consagración, no seré gente irresponsable. Oye, esa es la iglesia que necesitamos para transformar, para impactar. ¿Sabes tú cuántos muchachos, niños están abandonados por su padre en la nación en la cual nosotros estamos? Yo quiero decirte que si eres casada o casado y tienes hoy a tu cónyuge a tu lado, tienes que decirle, ¿sabes qué? Aunque estoy casado como los demás, pero no soy igual a los demás. Soy distinto a los demás. Tengo una forma distinta de ver el matrimonio, de ver la familia. ¿Sabes por qué? Porque ese cambio y esa renovación Dios la puso en tu corazón. Esa es la forma de mirarlas. Cuando estamos entonces pensando en proyectos,
Cuando estamos pensando en tener, hermanos, una escuela, una universidad, una radio, una clínica, un centro de desintoxicación, ¿para qué? Para impactar a este mundo, para impactar a nuestras próximas generaciones. Quizás yo no veré en su totalidad muchas cosas de las cuales Dios nos ha puesto en el corazón, o no trabajaré en ellas de una forma física directa. Pero lo más importante es que Dios nos ha dado la visión. Y la visión tiene como núcleo receptor la mente. Tenemos que entender que los evangélicos no vinimos a la tierra para orar solamente. No venimos a la tierra solamente para leer la Biblia, o para asistir a un culto un domingo en la mañana como el día de hoy y gozarnos con los cánticos, adorar a Dios, aleluya, entre hermanos y disfrutar de algo. Vinimos a la tierra para algo más. Pero necesitamos entonces, hermanos, la diligencia, la transformación de nuestros pensamientos y de nuestra mente. Y por otra parte, necesitamos integrarnos al cuerpo de Jesucristo. Decir, soy parte de esta comunidad del reino. Soy parte de esta comunidad, aleluya. Amados, no es mentira que en los próximos años se va a agudizar la carencia, las necesidades. Pero una iglesia que se prepare, una iglesia que haya creado sus estructuras y las haya fundamentado y las haya fortalecido, esa iglesia tendrá la oportunidad de ser un ejemplo para sus próximas generaciones. Todo el mundo se pregunta, hay personas que dicen, ¿por qué hay dos precios en el curso de inglés? No puedo cobrar lo mismo para las personas que no son del CCI, para las personas que son de afuera. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos crearle a ellos conciencia de que la iglesia o ser iglesia es un privilegio. Es un privilegio emocional, es un privilegio espiritual, es un privilegio económico. Necesitamos cambiar nuestra mente. Quiero cerrar estos 3 meses de predicación en el día de hoy diciéndote que es importantísimo de que no solamente adoremos a Dios con el corazón. Eso fue el error de los predicadores. El error de los predicadores fue preguntar cuántos aman a Dios con el corazón. Y todo el mundo dijo que sí. Las iglesias comenzaron a amar a Dios y se comenzaron a olvidar de la integración social. Oiga, es tan diabólico esto que hoy tenemos gente en las iglesias que no piensa, que dicen amén cuando el predicador dice algo espectacular, que no tienen criterio. Y me hacen recordar las palabras que decía hace unos días atrás de Dietrich Bonhoeffer, que decía: la iglesia debió de hablar fuerte y cayó. Si eres iglesia, si somos iglesia, tenemos una palabra en el reino, tenemos una opinión de impacto en las próximas generaciones. ¿Sabes por qué estamos aquí, mi esposa y yo? Estamos aquí para impactar. Estamos aquí. ¿Sabes por quiénes estamos aquí? Estamos aquí por este tipo de personas. Por ellos. Por ellos estamos aquí. A ellos los queremos impactar para los próximos 50 años. Tener un banco de predicadores, de siervos. A ellos les queremos decir que el evangelio no es una estupidez, o el evangelio es sencillamente orar. No. Por ellos estamos aquí. Por ellos Dios detiene aquí en la iglesia. Pude ver el testimonio de Rick Warren cuando decía: ¿cómo pude ser una persona tan mente cerrada y no ir a predicarle a los enfermos mentales
Hasta que el día que su hijo, un enfermo mental, acabó con su vida con un disparo en la cabeza. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude cerrar mis pensamientos, cerrar mi mente? ¿Cómo nos podemos cerrar? ¿Cómo nos podemos limitar solamente a adorar a Dios con el corazón, amar a Dios con el corazón, a ser cristianos emocionalistas, a no ser cristianos de pensamientos? Oye, ¿cómo le hemos creído a Satanás? ¿Cómo le hemos creído a Satanás que a veces se encarna en bocas incluso de cristianos y hemos dicho: no, es tan sucia la política que tú y yo no nos podemos meter en eso? ¿Por qué le hemos creído al diablo esa mentira? ¿Por qué no hemos dicho: levantemos a los 9, 10 hombres más relevantes de la ciudad, a los hombres más poderosos de la iglesia, a los hombres de un testimonio más profundo, a los hombres que saben meterse con Dios en oración, que saben adorar a Dios, que saben buscar el reino de Dios, que saben ser honestos, que nunca le robarían nada a nadie, que nunca se quedarían con la mujer de su prójimo? ¿Y por qué no los buscamos? ¿Por qué no los apoyamos? ¿Por qué no les decimos: necesitamos un cambio? Y quiero decirte que si la iglesia tuviera ese impacto, necesitamos impactar. Tenemos los números, pero no lo estamos haciendo. Este hombre decía, un hombre que bautiza 46 personas diario, decía: ¿cómo pude olvidarme de eso? Y cuando decidieron levantar un ministerio, amada iglesia, en la iglesia de Saddleback, allá en California, para los enfermos mentales, dice que la iglesia agarró un giro y un nivel espiritual tan poderoso, tan espectacular. La iglesia se multiplicó en menos de meses. La iglesia comenzó a crecer de una forma tan espectacular, solamente atendiendo a los enfermos mentales. ¿Sabes tú que de la población que tenemos en la ciudad, en Valle de la Pascua, ya hay de cada 10, 3 sufriendo de esquizofrenia? Hay 3 personas sobre 10. Estamos hablando de una tasa muy altísima de personas con problemas de esquizofrenia, con problemas de depresión, y que son cosas que no son una pena de muerte ni una pena capital. Son personas que nos están diciendo: necesito que alguien me atienda, necesito, aleluya, que alguien nos pueda sostener. Una iglesia que comienza a adorar a Dios con el corazón y a tener sensibilidad por este tipo de gente, comienza a pensar y decir: en la iglesia necesitamos psiquiatras, en la iglesia necesitamos psicólogos, porque no todo es demonio, no todo es un espíritu inmundo que posee la persona. Hay personas que sencillamente nacieron congénita o patológicamente con esta situación. Pero quiero decirte, la iglesia tiene que ser una alternativa, una respuesta a la sociedad, a las generaciones. La iglesia tiene que ser multigeneracional. Tenemos que atender las próximas 2 o 3 generaciones. En este momento, mi familia, mi esposa y yo nos encontramos preparándonos para cómo nuestras hijas van a enfrentar el matrimonio, cómo van a enfrentar lo que van a hacer ellas cuando sean madres de familia. Nosotros lo estamos haciendo. ¿Sabe por qué? Porque hemos entendido algo: la iglesia no puede morir en su generación. La iglesia no puede ser víctima de lo que fue el sacerdote Isaí. Isaí murió, cuando él muere, allí murió el plan de Dios, allí murió todo. ¿Sabe por qué? Porque nunca pensó en ser multigeneracional. Pero para hacer eso, que es nuestro sermón del domingo, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas para podernos expandir. Yo creo que la iglesia tiene que acabarse la mentalidad de decir: solamente vengo a la iglesia a orar, solamente vengo a la iglesia a adorar a Dios, a cantar 2, 3 cánticos, a aplaudir y ya. No, la iglesia no es eso. La iglesia es algo más que eso. Porque hemos incorporado un programa de ejercicio en la congregación para mujeres y lo vamos a hacer también para los hombres. ¿Sabe por qué?
porque queremos una iglesia saludable, que pueda servir, que tenga fuerza y ánimo de servir a la sociedad. Estamos hablando de que vamos a tener una radio. Oye, gloria a Dios que nuestro hermano Cheo y nuestra hermana Enrimar ya son graduados, pero si ellos no estuvieran, montar una radio con el mismo código de mediocridad que estamos acostumbrados a mirar. Estamos hablando de montar una televisión. Necesitamos gente que pueda ser camarógrafos, que puedan ser guionistas, que puedan ser personas que trabajen esto. Necesitamos en la iglesia que se puedan levantar, mis queridos hermanos. Quizás nunca llegarás a ser pastor, pero sí puedes ser un buen cristiano, un buen hombre de Dios, un buen empresario con una perspectiva cristiana. Necesitamos de verdad empresarios que puedan decir: yo quiero ser un empresario cristiano. Los necesitamos en la iglesia. Estamos pensando en el centro clínico infantil. ¿Sabías tú que más de 180 niños han muerto al nacer? Fuimos víctimas de eso. El hijo de nuestra hermana Laura murió. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un quirófano intoxicado, infestado, que cuando se va la luz en este país, los médicos tienen que operar con la cámara o con la luz del celular. Da vergüenza, hermanos. Esto no es una censura política. Esto es una expresión de mediocridad a la cual nos hemos acostumbrado a vivir de esta forma. Goliat se ha cansado de maldecir nuestra mente. Goliat se ha cansado de maldecirnos y nosotros de aceptar su maldición. Pero hoy la palabra de Dios dice en el capítulo 12: renueva tu forma de pensar. La iglesia sí puede ser la luz del mundo. La iglesia sí puede ser la cabeza de la sociedad. La iglesia sí puede tener los mejores maestros, las mejores escuelas, los mejores políticos, los mejores empresarios. Puede tener los mejores padres de familia. La iglesia puede tener, hermano, todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos mandó no solamente a crecer. Yo quiero crecer, aleluya. Yo quiero que en esta iglesia hayan 3 cultos. Es más, a partir del próximo domingo mirarás en esas 2 pantallas que están acá. Mirarás en esas 2 pantallas que nuestro objetivo son 2,000 personas para irnos de este lugar, para irnos a un lugar más espacioso, para irnos a un lugar glorioso y poderoso, aleluya. ¿Sabes? Pero tenemos no solamente que trabajar, tenemos que impactar, cambiar la forma de pensar, aleluya, de la comunidad, de la gente. Donde llegue eres iglesia, donde llegue eres un heraldo, donde llegue eres una voz de Dios, donde llegues, aleluya, podrás ser el cambio. Tú eres el cambio. Dios te dijo: tú eres el cambio, tú eres el que Dios va a usar para cambiar a esta comunidad. En el nombre del Señor. ¿Podrá alguien decir amén? Aleluya. Oye, hoy cuando cerramos este episodio, cuando cerramos estas predicaciones que hemos venido hablando, aleluya, de lo que es diligencia, integridad, de lo que es disciplina, de lo que es consagración, dedicación, es importante que entendamos que nuestra mente tiene que cambiar. Pero nunca hemos sido, Dios nunca ha sido. Hoy tu mente nuestra mente tiene que cambiar. La mentalidad de los evangélicos es que los pastores, los líderes de las iglesias y las iglesias tenemos que ser gente arrastrada, arruinada, empobrecida. Que nuestros lugares no pueden ser lugares de excelencia. Y ha sido una crítica constante de la gente de afuera. Pero eso llegó a su fin feliz, porque cambiamos nuestra manera de pensar. Y ahora usted va a cambiar su manera, no solamente de pensar, que va a cambiar su manera de vivir. Tu manera de vivir será otra. Tu manera de proyectarte será otra, aleluya.
Cuando comiences a pensar, a cambiar tu manera de pensar, ¿sabes lo primero que se te va a ocurrir? Lo primero que vas a pensar es en esa próxima generación que tienes. Quiero culminar orando, pero quiero lanzarte al medio algo del próximo culto. ¿Sabes por qué Elí perdió a sus hijos y su ministerio llegó al final con él? Por su forma de pensar tan limitada. Y oye lo que te voy a decir. Para los que son hombres que estamos aquí en esta mañana y que nos están escuchando, esta breve reflexión, quería reflexionar contigo en el día de hoy. ¿Sabes por qué muchos hijos no están en la iglesia en el día de hoy? ¿Sabes por qué muchos hijos de evangélicos no van a la iglesia? Porque el papá se le metió la forma de pensar de Elí y los dejaron a la merced de sus decisiones. Óyeme lo que te voy a decir. Haz la prueba. Agarra tu teléfono hoy, como hombre de Dios, como mujer de Dios, y le dices a tu hijo: el próximo domingo tienes que venir a la iglesia conmigo. No le vas a decir: puedes venir a la iglesia conmigo, quieres venir a la iglesia conmigo. No, el próximo tú le vas a decir: ¿sabes qué? El próximo domingo vienes a la iglesia conmigo. ¿Sabes por qué? Porque activas lo generacional, una mente amplia. Hermanos, no nacieron los hijitos nuestros juntos. ¿Y por qué hay unos que están en el altar? ¿Y por qué hay unos que están en la iglesia? ¿Y por qué hay unos que se convierten después en el que danza en la iglesia, en el que hace un drama en la iglesia, en el que pinta en la iglesia, en el que hace una parrilla en la iglesia, en el que lava algo en la iglesia? ¿Por qué? Porque hay unos que son así y otros no. ¿Sabes por qué? La culpa no es del niño, la culpa es de la mente de su padre. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. El día domingo venga, porque de verdad que el día domingo sí le voy a predicar. Hoy quise cerrar este capítulo con usted. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Sé tú el cambio en el nombre del Señor. Comienza a pensar en grande, aleluya. Hay una nación que está en crisis. Venezuela está en crisis. Claro, está en crisis. Esta nación está en crisis. Pero oye, nosotros no estamos en crisis. Lo que hagas vas a ser bendecido. Lo que hagas vas a prosperar. Lo que hagas lo vas a cambiar. Lo que hagas va a explotar de bendición. Oye, lo que tú emprendas, tú hablas con un impío que no tiene la mente de Jesucristo y va a decir: imposible, no se puede, no se debe, no es el momento. Pero si tú le escuchas a Dios, Dios te va a decir: levántate y camina. Comienza a hacerlo, comienza a cambiar, comienza a levantarlo. ¿Sabes por qué? Porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo y nada ni nadie te podrá hacer frente. Esta nación será otra en el nombre del Señor. Dios te levantará a ti en el nombre de Jesús. Pero hay que cambiar nuestra forma de pensar en el día de hoy, nuestra manera de ver las cosas. No se trata de ganar almas solamente, se trata de ganarlas y cambiarlas en el nombre del Señor. Hermano, ¿sabe cuántas veces le he dicho a una persona que está ganando sueldo mínimo, y le he dicho: pero por favor, vete a estudiar 120 días, te conviertes en mecánico de ascensor? En la ciudad deben haber como 25 ascensores y muchos de ellos no sirven porque no hay un mecánico de ascensor. Un solo ascensor paga 35,000 bolívares de mantenimiento por año. Yo le dije: hermano, si fueran 10,
wow, si fueran 14 casi te ganarías 1 millón de bolívares al año. Es mejor que ganarse, amada iglesia, que 48,000 por año. Tenemos una mentalidad que tiene que cambiar. Seguimos como el pueblo de Israel dando vuelta en el desierto para ver qué hacemos, para ver si nos dan una beca, para ver si nos rebajan a nosotros la comida. Estuvimos orando para que el dólar baje 50. Vamos a seguir orando para que baje y se ponga inferior que el bolívar, si algún día el bolívar llegase a ser una moneda fuerte. Y si no, bueno, Dios nos va a bendecir, nada nos va a hacer falta. El día que Steve y yo nos juntamos en el hotel y comenzamos a orar, vimos un problema en las aerolíneas. No sé quién es el que tiene la culpa, no me interesa, no voy a perder ese tiempo. Pero dijimos, Steve, aprovechemos este momento que estamos solos, vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, ya regálanos el avión, que podamos trasladar 20, 30, 40, 50 personas, que pueda ser intercontinental y podamos ir por encima de las nubes. Hay gente que dice: este está loco. Bueno, pero es que hay que estar loco para estar en el reino de los cielos, amada iglesia. Todo el mundo me está diciendo a mí: pastor, necesito por Twitter o por Messenger, necesito cabilla, necesito. La gente no consigue cabilla, no consigue cemento, no consigue granza, no consigue un montón de cosas, y yo estoy iniciando 32 casas. Estamos locos. Estamos locos. Pero ¿sabes qué? Dios lo va a hacer por usted. No, usted no me escuchó. ¿Vio el periódico la semana pasada? No estuve en Venezuela la semana pasada, pero alguien me dice: pastor, te guardé el periódico. Por donde vas a hacer tu casa, justamente ya está aprobado el presupuesto para lanzar una avenida de 4 carriles con una isla en el centro iluminada poderosamente. Yo le dije: sí. ¿No te alegras? Claro, me estoy alegrando, pero no me impresiona, porque es lo que le estoy pidiendo al Señor. Donde yo llegue, allí van a llegar las bendiciones. Dios levantará a los que tenga que levantar para bendecirme a mí, para bendecirlo a usted. Aleluya. Si usted monta una fábrica de aires acondicionados, en un momento dado, cuando usted inicie la venta de aires acondicionados, posiblemente hará más calor ese día para que tú te puedas deshacer de esa venta. Posiblemente que cuando tú comiences a levantar pollos, a criar pollos, en ese momento todo el mundo se antojará de comer pollo. Le dará una pollitis a todo el mundo: quiero comer pollo. Todo el mundo se antojará de tus pollos. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo hará por ti. Dios lo hará por mí. Pero tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar, amada iglesia. Donde yo llegue, todo tiene que cambiar. Dígale amén a eso. No puede seguir eso en las mismas condiciones. Esto tiene que cambiar para la gloria del Señor. Y Dios levantará a un hombre o a una mujer como usted, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Habrá alguien que diga amén a eso? ¿Habrá alguien que pueda responder al mensaje de Dios en el día de hoy? Aleluya. Póngase de pie en este día. Oh, gloria. Aplauda al Dios de la gloria con alegría y gozo en esta mañana. Diga: yo soy el cambio. Dígale que está a su lado: ¿sabes qué? Vine a la tierra a cambiar las cosas. Aleluya, los cielos se abren a nuestro favor. Aleluya. El Centro Cristiano Internacional presentó Los cielos se abren con el reverendo Manny Martínez. Visítenos por internet en www.ccivenezuela.org.